¿verdad? Sí. Bueno, no te vayas, David, porque voy a tardar en nada. Hola, buenas. Buenas tardes a todas. Bueno, yo solo darle la bienvenida. Solo darle la bienvenida antes de dar paso pues, a David, porque ya va a presentar a las dos autoras del libro, ¿no? Y darle la bienvenida pues, al colegio, en nombre del equipo, de la Junta de Gobierno y también, bueno, yo creo que es un momento bonito también, ¿no? Porque yo creo que algo que el Colegio de Málaga siempre ha tenido es pues las iniciativas de formación, el apoyo a la formación. Yo creo que en eso siempre ha sido un colegio que se ha esforzado muchísimo, ¿no? Y muestra de ello también son pues, el esfuerzo por hacer publicaciones que para un colegio provincial pues no es fácil, ¿no? Entonces, pues la verdad que es una alegría pues, el poder presentar un nuevo libro, la colaboración pues, de las dos autoras, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues simplemente ya le dejo el paso a David, pues que las va a presentar con más detalle y le dejaremos el turno a ellas, que son las protagonistas hoy, y tenemos muchas ganas de escucharlo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por todo. Ah, ¿qué te da? Bueno, pues como decía Fran, la línea que sigue esta Junta de Gobierno y la vocalía de publicaciones en la que yo represento, pues siempre hemos querido esa editorial que tenía este colegio de Málaga desde hace muchísimos años, que siga adelante. Y el placer, sobre todo, es del colegio, de que dos personas quieran sintetizar su práctica en un libro como este. Y yo también luego le pediría a Inmaculada que nos contara cómo surgió la idea, porque Pepa nunca me lo ha dicho y Inmaculada me la ha chivado y me parece muy interesante. Sin enrollarme mucho, y voy a tirar de su presentación en el libro, pues con Pepa Moreno, Pepa para su colegio, como siempre la llamamos, pues diplomada en trabajo social y experta en criminología por la Universidad de Granada, y desde hace muchísimos años tiene su propio gabinete, ¿vale? Que es JMR Trabajo Social y Criminología, que ahí es donde comenzó también a dar sus cursos, muchos de ellos en este colegio, y luego se ha expandido. Ella mismo no sé si te expanderás al extranjero, Pepa, porque en España creo que te quedan pocos colegios que pisar. Y sobre Inmaculada Moreno Garrido, estudió trabajos sociales también en la Universidad de Granada y me han chivado que es de la misma promoción por eso, y que hacía 30 años que no se veían hasta el día de hoy. Sorprendente, ¿eh? Bueno, hemos trabajado muchísimo juntas, pero siempre virtual. Que eso es lo que me ha llamado la atención y digo, lo tengo que decir. Y actualmente, pues Jesús ha estado siempre en el tercer sector, que en el que sigue, y actualmente, a ver si lo digo, porque trabaja en la Fundación Jienense de Apoyos Judiciales a Personas con Discapacidad. O sea, una gran experta. En la parte de perito se la dejamos a Pepa, y la parte de las personas con discapacidad, Inmaculada. O sea, que dos expertas que hayan querido sintetizar su trabajo diario, porque es que creo que es su trabajo diario, en una ley que ha salido muy novedosa, porque salió el año pasado, no me quiero enrollar aquí porque ese es su papel, que salió el año pasado y que hoy estamos presentando este libro. Pues la verdad es que es digno de agradecer vuestro esfuerzo. Cuando Pepa me llamó la primera vez, David, ¿qué te parece que hagamos este libro? Yo le dije, yo no se lo voy a preguntar a la Junta de Gobierno, yo ya te digo que sí, porque creo que nos ayudará mucho a la práctica en nuestro trabajo diario, tanto a los peritos como a gente como Inmaculada, que trabajemos en el tercer sector con personas con discapacidad. Creo que no me quiero enrollar mucho porque, como decía Fran, el protagonismo es vuestro, y después sí que le dejaremos unas palabras aquí en el prólogo del libro, que también es digno de agradecer a... Voy a leer el nombre porque si no... Cosas del directo. Cristóbal Fábrega Ruiz, que es fiscal delegado de protección de personas con discapacidad de Jaén y doctor en Derecho Civil. Es un privilegio para nosotros, Cristóbal, que alguien como usted haga el prólogo
de un libro editado por este colegio. Sin más, Pepa Inmaculada, el protagonismo es bueno. Muchas gracias, David. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia, vuestra compañía, porque para nosotros es súper agradable sentirnos arropadas, ¿no? Por compañeros, por compañeras, por amigos, por familiares, por nuestro colegio. Entonces, nos sentimos muy satisfechas y muy contentas de estar aquí con vosotros y también con las personas que están a través del programa de Teams, ¿no? Que también, bueno, pues, aunque no les veamos las caras, pero sabemos que estáis ahí acompañándonos. Y bueno, ¿qué decir al Colegio de Trabajo Social de Málaga, ¿no? Pues nuestro más profundo y sincero agradecimiento, primero por la confianza depositada en nosotras, ¿no? A la hora de editar este libro. Entonces, el agradecimiento es, bueno, más que profundo, ¿no? Y más que sincero. Y, por supuesto, también a algunas personas que han colaborado en que este libro sea posible, como hablaba David de Cristóbal, ¿no? Agradecer su generosidad a la hora de hacernos el prólogo. Y también a la compañera profesora de la Facultad de Trabajo Social de Granada, Inmaculada Sancho Frías, que también es una profesora experta en discapacidad. Y ellos dos, Cristóbal y Inma, también nos hicieron el informe técnico que tenemos que presentar al colegio para cuando solicitamos la edición de este libro. Y también a mi amiga Rocío, nuestra amiga Rocío, que es, bueno, pues la que al final le da pues todas las correcciones, le hace todas las correcciones y le da todos los puntos perfectos. Entonces también ha sido un trabajo arduo, ¿no? Entonces a estas tres personas pues agradecemos su generosidad y también su acompañamiento, porque no solamente Cristóbal el prólogo, ¿no? Sino aconsejarnos, guiarnos, en fin, como personas más que expertas en el tema. Entonces, pues queremos eso, agradecer tanto al colegio como a estas tres personas el apoyo que hemos tenido. Yo quiero empezar diciendo que estamos de enhorabuena. Y estamos de enhorabuena porque por fin la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad es una realidad que se hace real, valga la redundancia, a través de la Ley 821. Una ley que estamos súper convencidas que es una ley muy avanzada y creo que es una ley muy importante. Una ley que nos permite dejar atrás las famosas incapacidades, los famosos procesos de modificación de la capacidad, donde se incapacitaban a las personas. Y ahora tenemos una ley que a mí me encanta, me encanta mucho la ley, ¿no? Pero hay una de las cosas que ahora con esta ley toca escuchar a las personas con discapacidad. Porque la ley dice que las medidas de apoyo se tienen que tomar en base a los deseos, voluntad y preferencias de la persona. Pero no solamente se queda en la ley, sino que afina mucho más. Cuando dice, y cuando la persona no pueda expresar su voluntad, deseo y preferencia, tendremos que tener en cuenta la trayectoria vital. Fijaros cómo afina la ley, que se podía haber quedado nada más que con decir, si puede expresar sus deseos, bien, si no, pues ya nosotros... Entonces dejamos afortunadamente atrás este principio del interés superior de la persona presuntamente incapaz. Bueno, se la incapacitaba y no sé si todas las incapacitaciones han sido necesarias y proporcionales. Entonces ahora no hablamos de incapacitación, hablamos afortunadamente de medidas de apoyo, para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica. Otra frase que a mí también me gusta mucho del artículo 12 de la Convención, que es en igualdad de condiciones con el resto de personas. Entonces se acabó ese principio del interés superior, que muchas veces yo creo que Inma y yo lo hemos hablado, ¿no? Que muchas veces nos ha podido llevar desde el punto de vista profesional a ese excesivo proteccionismo, ¿no? De espérate tú que yo sé lo que a ti te conviene y yo te digo, Y bueno, yo creo que es una ley avanzada y es una ley muy positiva, por lo menos nosotros la entendemos así, muy positiva para las personas con discapacidad. Y por eso decimos que estamos de enhorabuena. Pero claro, esta ley tiene una cara B, y es que para el trabajo social, por la implicación que tiene el trabajo social en el mundo de la discapacidad, que ha tenido siempre y que sigue teniendo, por supuesto, en el mundo de la discapacidad, esta ley nos supone un reto profesional. Nos supone un reto. Y estamos viendo en los cursos que hemos impartido de dictamen pericial, en los procedimientos de apoyo de informe social, cómo a las compañeras y compañeros les cuesta trabajo ese cambio de mentalidad. Cuando en los casos prácticos muchas veces decimos, vamos a ver, una revisión de una sentencia de una antigua incapacidad y ahora a lo mejor tenemos que proponer una guarda de hechos. Bueno, pues
se descolocan, ¿no? ¿Cómo es una guarda de hecho? Parece ser que una medida informal de apoyo como una guarda de hecho supone que, como dice Isma, que la fiscalía, que los juzgados abandonan, sueltan de la mano a las personas con discapacidad, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, esta ley, como digo, nos supone un reto como profesionales del trabajo social en tanto en cuanto tenemos que hacer un cambio grande de mentalidad, porque nos lo exige este nuevo marco normativo, este nuevo marco legislativo. En base a este reto que os comento, parte la idea de este trabajo, parte la idea de elaborar este libro, este manual, que ya lo digo que es un manual eminentemente práctico, que era lo que queríamos que fuera, un manual práctico para que a nuestras compañeras y compañeros les sirviera, pues me atrevería a decir que en su labor diaria, ¿no? En su labor diaria de trabajo con las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué objetivos teníamos a la hora de plantearnos elaborar este libro, hacer este libro? Arrojar luz ante el reto que supone para el trabajo social el nuevo enfoque legal, el nuevo enfoque en el tratamiento legal de la discapacidad que le da la ley 821 a nuestro marco jurídico, desde la entrada en vigor. El libro, bueno, lo hemos estructurado en 10 capítulos y ahora sí, de manera resumida, de manera somera, vamos a explicar un poco de qué va cada capítulo, qué podéis encontrar, ¿no? En cada capítulo. 10 capítulos, un documento, un apartado de anexo y un glosario, ¿de acuerdo? Y vamos un poco a explicar, así como os digo, para que podáis saber qué os vais a encontrar cuando tengáis este libro en vuestras manos. Bien, buenas tardes, y aun suscribiendo las palabras de mi compañera Pepa, pues yo no puedo comenzar mi intervención sin agradecer personal y públicamente al Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga por su generosidad y confianza que ya ha mencionado Pepa, haciendo posible la edición de este libro, que bueno, que esperemos que esté a la altura de la expectación que ha levantado. Por supuesto, saludar a los presentes y mandar un abrazo cariñoso a los amigos y trabajadores sociales que nos están viendo a través de sus pantallas. Dicho esto, yo me meto de lleno en la presentación del contenido del libro. Me voy a apoyar en mis notas por aquello de ser un poquito respetuosa con los tiempos adjudicados. El título del libro lo tenéis ahí de frente: Medidas de apoyo a las personas con discapacidad y aportación del trabajo social. Y lo que dice Pepa, que hemos hablado cantidad de veces, que no es otro que el de colaborar en la comprensión del nuevo sistema de apoyo a las personas con discapacidad que así lo precisen para el ejercicio de su capacidad jurídica, como a través de la Ley 821 de 2 de junio, que ya sabéis su título, que es enormemente largo, y a la que, si nos vamos a referir directamente como Ley 821, por no ser cansina en el de este. Entonces, y específicamente en el libro nos ocupamos en dar a conocer el papel que esta reforma le otorga al trabajo social a través de los dictámenes periciales. Y aunque pudiera pensarse, bueno, que lo suyo hubiera sido que el capítulo primero hubiera estado dedicado a la Ley 821 directamente del tirón, pues no. El primer capítulo está dedicado a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aprobó la ONU en el 2006, que España ratifica en el 2008 y que es derecho interno, no, ratificó en el 7 y es derecho interno desde 2008. ¿Por qué? Porque la reforma que se lleva a cabo con la Ley 821 es imposible de entender si no sabemos un poquito de esta convención. Entonces, era obligado que el primer capítulo estuviera dedicado a este tratado internacional, que es el que exige a los Estados partes que adapte su legislación a sus principios. Veréis en el capítulo 1 que nosotros hemos hecho, bueno, con una relación de los principios y postulados de este tratado, pero donde nosotros teníamos que fijar el punto de mira era en el principio de igual reconocimiento ante la ley. Por eso hay un apartado, la siguiente diapositiva, por favor, donde se habla específicamente del principal responsable de toda esta revolución. Un artículo no muy extenso, pero bueno, de contenido, pues es el verdadero responsable de esta profunda reforma de nuestro ordenamiento jurídico.
Por eso le hemos hecho un apartado específico donde ahí se desarrolla el principio de que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica con los demás en todos los aspectos de la vida. Y es el que obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias que proporcionen a estas personas el apoyo que pudieran necesitar para el ejercicio de la misma. Entonces, ¿qué es lo que ha significado? Que España, que es como Estado parte, pues no ha tenido más remedio, que ya era hora, en el año 2021, el hacer un cambio de paradigma. El problema es que este cambio de paradigma nos conduce a un nuevo sistema de apoyo que impone un profundo cambio de mentalidad que tenemos que ir abordando, porque se rompe por completo con conceptos tan venerables como la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Eso se acabó en el mundo de la discapacidad. Se pone fin a la sustitución representativa y entonces todas las personas tienen capacidad, lo único es que algunas necesitan apoyo para ejercerla, por lo cual la capacidad ni se modifica, ni se regula, ni se completa, simplemente se le apoya. Por tanto, la entrada en vigor de la Ley 821 es la que supone la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a este nuevo tratamiento legal de la capacidad. Por eso, en el capítulo 2 ya aparece ella. ¿Vale? Entonces, de las 8 normas que esta ley viene a modificar, 9 si habláramos del Código Penal, pero bueno, de las 8 que viene a modificar, nosotras solamente nos hemos centrado en las que tienen más relación con el sistema de provisión de apoyo a personas con discapacidad. Código Civil, la ley de la jurisdicción voluntaria y un poquito de la ley de enjuiciamiento civil. No hay forma de entender el nuevo sistema sin dedicarle a estas normas un poquito de tiempo, pero os aseguro que hemos intentado hacerlo con un lenguaje lo más ágil, claro posible y asequible sin perder el rigor que esta materia precisa. ¿Dónde se apoya esta ley? Tiene como 2 columnas vertebrales, 2 principios básicos. El primer principio, el principio de autonomía. ¿Qué hace este principio? Proclama el protagonismo de las personas por sí mismas o a través del facilitador, cuya figura también hablamos, de la persona que él delega, es decir, ahí hay un complejo entramado de personas que pueden hacer los apoyos. Entonces, ese protagonismo que antes no tenían en los procedimientos de incapacitación o que luego se llamaron de modificación de la capacidad. Explicamos en ese apartado cómo se hace imprescindible conocer la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad y que las medidas de apoyo que se puedan determinar se ajusten a los principios de necesidad y proporcionalidad. Por eso las entrevistas judiciales han pasado a tener un especial protagonismo y por eso aparecen los dictámenes médicos y las periciales sociales. La otra columna, donde se apoya la ley 821, en el principio de desjudicialización. Nosotros planteamos aquí o explicamos que muchas personas se plantean la desjudicialización como si ya no se tuviera que pisar un juzgado, como si ya los juzgados y los fiscales estuvieran desentendidos. Bueno, sí que ha habido una reforma de materia procesal, que es verdad que tenemos que acudir menos a los juzgados, pero en realidad este principio a lo que se está refiriendo es que las medidas voluntarias y la guarda de hecho se van a poner por delante de adopción de medidas judiciales. Os explicaremos en este capítulo cómo solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas que puedan suponer un apoyo suficiente es cuando se va a intervenir judicialmente. En cuanto a las medidas de apoyo y apoyo, que se explican en los capítulos 3 y 4, Pepa os va a comentar. Pues después de lo que ha dicho Isma, de hacer una exposición de la Convención Internacional en el capítulo 1 y de la Ley 821 en el capítulo 2, el capítulo 3 tenía que ser referido a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, ¿no? Para que puedan ejercer su capacidad jurídica. En este capítulo sí que hacemos de manera muy detallada todo lo que, o sea, todas las medidas que la ley contempla, las medidas voluntarias,
la medida informal, que sería la guarda de hecho, y las medidas judiciales, como son la curatela y el defensor judicial. Como decía Isma, la ley, en base al principio, en base al principio de desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad, antepone o bien la medida voluntaria o bien la medida informal de la guarda de hecho a las medidas judiciales, es decir, que las medidas judiciales son subsidiarias. Por lo tanto, si hay una persona que ha establecido medidas voluntarias o que tiene una persona que ejerce la guarda de hecho y que la está ejerciendo de manera adecuada, pues esa persona no tiene por qué ir al juzgado a solicitar ninguna medida judicial. Iríamos cuando no existan estas medidas o la guarda de hecho o no exista o se esté ejerciendo de manera inadecuada, ¿no? Entonces, esto lo que hace es dar respuesta a este principio de desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad. Y por eso yo decía que cuando hablamos de la ley 821 estamos de enhorabuena, ¿no? El hecho de que la ley haya hecho real esa convención internacional en nuestro ordenamiento jurídico, pues para nosotros, vamos, yo lo tengo claro, Isma también, es una ley que nos hace estar de enhorabuena en cuanto tiene que ver con la vida de las personas con discapacidad, ¿no? Como hablábamos antes, deseo, voluntad, preferencia. Es decir, que tenemos que escuchar, a mí es que eso me encanta de la ley, que tenemos que escuchar a las personas con discapacidad, ¿eh? Insisto, y cuando la persona no pueda, la ley afina su trayectoria vital, ¿eh? Entonces, en este capítulo 3 lo que hacemos es eso, ¿no? Una descripción muy detallada de las medidas, porque, insisto, después de la convención, después de la ley 821, si no conocemos las medidas, cuáles son estas medidas, qué conlleva cada medida y los requisitos legales que exige la ley para hacer las propuestas de estas medidas, pues cuando llegue la hora de hacer el dictamen pericial no podremos hacerlo. Por eso la estructura del libro es, primero, un encuadre, diríamos, teórico, ¿no? Un encuadrar el tema, Convención, Ley 821, capítulo 3, ahora el capítulo 4, el tema de los apoyos. Encuadrar, hacer ese marco teórico. Y una vez que tenemos ese marco teórico, sí que podemos llegar al capítulo 7, que es ya el dictamen pericial, que ahora hablaremos también la importancia que esta ley le da al trabajo social en general y al trabajo social forense en particular. Entonces, esto nos lo encontramos en el capítulo 3, el tema de las medidas de apoyo. Y después de las medidas, los apoyos. Lo mismo que la ley identifica y establece de manera clara cuáles son las medidas voluntarias, informales y judiciales. De los apoyos, bueno, nosotros hemos cogido la definición que hace Santos Urbaneja, que dice que sería todo lo necesario o conveniente para que la persona con discapacidad logre atender sus necesidades, conseguir su objetivo y poder llevar una vida en igualdad en condiciones con el resto de personas. La ley no dice cuál tienen que ser esos apoyos. ¿Por qué? Porque no puede decirlo. Los apoyos serán los que cada persona necesite. Y una cosa en la que nosotros hacemos mucho hincapié en nuestro manual es que el estudio como peritos sociales, el estudio que tenemos que hacer de la persona con discapacidad ha de ser un estudio individualizado, porque el apoyo que le puede servir a una persona no le puede servir en absoluto a otra. Y nosotros recogemos una pequeña frase que dicen algunos autores, que lo que tenemos que hacer como perito es un traje a medida a la persona con discapacidad. Ahora veremos cuando estemos en el capítulo 7, bueno, pues todo lo que abordamos ahí para que se puedan hacer los dictámenes periciales. ¿De acuerdo? Entonces, los apoyos, la ley, como digo, no los establece, no dice cuáles son, porque tienen que ser muy individualizados, tanto en el ámbito personal, en el ámbito patrimonial, en uno, en otro o en ambos. Y ese sería el capítulo 4. Y en este capítulo, por ejemplo, pues va un montón de situaciones prácticas, de situaciones reales, que era como decíamos, ¿no? Y que vamos a insistir mucho en el carácter práctico de este manual, porque no queríamos hacer un manual de, bueno, pues, explicar la ley, explicar la convención, no. Primero hacemos, como digo, este encuadre teórico, pero para después pasar al tema de capítulos cuanto más nos adentramos en el libro, más prácticos se convierten los capítulos. ¿De acuerdo? Ese sería el capítulo 4. En el 5, ¿qué nos vamos a encontrar? A las personas y entidades prestadoras de apoyo. Entonces, es obvio que si hay una persona con discapacidad que precisa de un apoyo, ahí lo va a tener que ejercer, ¿no?
Entonces, explicaremos quiénes van a ser las personas que los van a prestar y las condiciones que han de cumplir para ello. Para los trabajadores sociales vinculados a residencias que estéis aquí o que estén escuchando, es muy interesante el apartado en el que compartimos con los lectores que ya no pueden prestar medidas de apoyo quienes a través de una relación contractual presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona a la que presta apoyo. Ahí hay todo un debate que ahí nosotros hemos volcado nuestra opinión y queda abierto. También explicaremos cómo, en coherencia con ese principio de autonomía de las personas con discapacidad, pues va a ser la persona la que haga el nombramiento, bien si está hablando de una medida de apoyo voluntaria o una propuesta si está haciendo una medida de apoyo judicial, en cuanto a la persona que le preste el apoyo. En ese apartado explicamos quiénes son las personas físicas llamadas a prestar el apoyo, así como la subsidiariedad de las entidades prestadoras. En esta diapositiva expone el tema de que también os explicamos en el libro cómo en las medidas de naturaleza voluntaria, en la persona con discapacidad, la que va a establecer no solo los apoyos, sino también quién los va a prestar e incluso si quiere las salvaguardas que quiere establecer en esa prestación del apoyo. También os vamos a explicar que los guardadores de hecho, más que nombramientos, van a ser constataciones, pues la guarda de hecho es el cuidado que recibimos de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, por su cariño, por su proximidad, por su cercanía. A mí me gusta mucho, Santo Urbaneja he oído que va diciendo por ahí, que la guarda de hecho es eso que te pasa. Y me ha encantado, porque eso que te pasa, tú empiezas llevando al médico a una persona, atendiéndole pues que no entiende una carta, pidiéndole una pensión y es que acaba siendo su guardador de hecho. Entonces, la guarda de hecho es eso que te pasa. También vamos a compartir con vosotros nuestras teorías de que aunque no existe una imposibilidad legal de que una entidad jurídica prestadora de apoyo sea nombrada guardadora de hecho, pues desde nuestro punto de vista consideramos que las personas jurídicas no podemos dar ese afecto, esa cercanía y porque no se cumplen los parámetros de afecto y familiaridad, aunque repito, no hay imposibilidad legal. Y luego hay un apartado que nos parece muy interesante porque surge de muchas preguntas, que es cómo poder justificar frente a terceros esa guarda de hecho, porque como es una medida de apoyo informal, es una constatación, pues nos parece interesante. En cuanto a curadores y defensores judiciales, pues en esta diapositiva veía a la izquierda las dos medidas judiciales, curatela y defensa judicial. Una estable, la otra ocasional, aunque necesite apoyo de manera recurrente. Y a la derecha veía en la diapositiva quiénes pueden ser y qué condición se les atribuye la idoneidad para su nombramiento. Como el Código Civil establece de una forma muy clara cuáles son las personas llamadas al ejercicio, pues nosotros os hemos transcrito en este capítulo quiénes son las personas, porque además hay por orden de preferencia. Hay un primero, hay un segundo, hay un tercero y en séptimo y último lugar encontraréis a las personas jurídicas, lo que refuerza la idea de su subsidiariedad. Entidades prestadoras de apoyo. La ley sigue contemplando la posibilidad de que entidades jurídicas, sean públicas, sean privadas, puedan ejercer medidas de apoyo. Os explicamos en el libro cómo se trata de una posibilidad que tiene su origen en una reforma que hubo en materia de tutela en el año 2003, que incluyó el supuesto de que la entidad pública que en cada territorio tuviera encomendada la protección de los incapaces, asumiría por ministerio de la ley las tutelas de quienes estuvieran en desamparo. Entonces, lo que hacemos es comentaros en el libro cómo las distintas comunidades han dado respuesta a esta posibilidad y cómo a lo largo de la geografía española existen distintos modelos. Y os voy a adelantar un spoiler, ¿no? Que la Junta de Andalucía optó por un modelo de participación y financiación de entidades privadas
que por cierto está en revisión, por lo cual en Andalucía no vais a encontrar esa entidad pública a la que se refiere la Ley 821. Y el capítulo termina con una breve exposición sobre la responsabilidad civil y penal de las personas con discapacidad, las personas que prestan apoyo, así como de las causas de excusa y de blanqueo. Y llegamos al capítulo 6, donde analizamos también y describimos, ¿no?, de manera siempre muy amena, porque lo hemos hecho, somos trabajadoras sociales y el libro va dirigido principalmente a los trabajadores y trabajadoras sociales, los procedimientos judiciales para la adopción de medidas de apoyo. Entonces, aquí tenemos dos tipos de procedimientos. El de jurisdicción voluntaria, que lo regula la ley de jurisdicción voluntaria, que sería el preferente, ¿no? O sea, yo le digo a las alumnas que sería la primera puerta de entrada, a través de un expediente para la provisión de medidas de apoyo. Y solo si hay oposición por parte de la persona con discapacidad, Ministerio Fiscal o alguna de las personas legitimadas para iniciar este procedimiento, pues nos vamos al procedimiento contencioso que lo regula la ley de enjuiciamiento civil. Y aquí yo me voy a parar en lo que a nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales nos interesa. Y era lo que os decía antes, que la ley 821 le da un espaldarazo al trabajo social en general y al trabajo social forense en particular. Porque miren ustedes, cuando la ley habla de dictamen pericial del ámbito social, nosotras tenemos tan claro que se refiere a las trabajadoras y trabajadores sociales. Bueno, también depende de la disciplina que haga la traducción de este artículo. Pero yo lo tengo claro, nosotras lo tenemos claro. Se refiere a las trabajadoras sociales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que somos las trabajadoras y trabajadores sociales las personas expertas en el estudio de la realidad social, en el estudio del contexto de la persona con discapacidad. ¿Quién mejor que una trabajadora o trabajador social? Y además con un valor añadido. Lo hacemos desde una visión holística, que yo no quiero decir que otra disciplina no la haga. No quiero yo ser tan presuntuosa, pero el trabajo social hace ese estudio de la persona con discapacidad, su contexto, sus ámbitos. Entonces, tenemos clarísimo que cuando la ley hace referencia al dictamen pericial del ámbito social, hace referencia a los profesionales y las profesionales del trabajo social. Y entonces, ¿qué pasa con la ley 821? Bueno, pues que en la legislación anterior, el trabajo social, como peritos, los peritos sociales, ni estábamos ni se nos esperaba. Yo recuerdo en el año 2005, que ya han pasado muchas lunas, ¿no?, un curso que dio Cristóbal en Jaén, y él ya abogaba, bueno, ya fue la primera vez que yo lo escuché, no sé si de antes, pero él ya abogaba por el dictamen, por el dictamen pericial social en los procesos de incapacidad, para que esa incapacitación que se hiciera a la persona fuera proporcional, fuera adecuada y fuera lo más, lo más concreta posible, ¿no? Porque, bueno, no quiero yo meterme en camisas de once varas, pero no sé si pudiéramos decir que puede que haya habido incapacitaciones que no hayan sido ni necesarias ni proporcionales. No sé, eso lo podrá decir Cristóbal, ¿no? No me quiero yo meter en camisas de once varas, pero estoy segura que alguna, no digo todas, pero segura que alguna ha podido ser no necesaria y no proporcional a las necesidades de la persona, porque no era lo mismo incapacitar totalmente a una persona que incapacitarla parcialmente, con lo que eso significaba en su vida, en su patrimonio, en su vida en general, ¿no? Entonces, la presencia de un dictamen pericial social en esos procedimientos de incapacidad, yo estoy segura, y creo que en esto estaremos todas y todos de acuerdo, hubiera ayudado a la autoridad judicial, hubiera ilustrado a la autoridad judicial para que esa incapacitación hubiera sido lo más acertada, lo más necesaria y sobre todo lo más proporcionales. Pues con esta ley 821 nosotros estamos, la ley nos sitúa como profesionales en primera fila. En primera fila. No voy a abrir el melón de que en vez de dictámenes periciales se están pidiendo informes sociales, que eso también nosotros hacemos una crítica en el libro. Hay un apartado en este capítulo que hablamos del dictamen pericial social versus el informe social, porque para nada estamos de acuerdo de que se pidan informes sociales a los servicios sociales. No porque no digo que no vayan a estar capacitados o capacitadas para hacerlo, pero no es el espíritu de la ley. La ley habla de dictamen pericial social. Y es un perito social, insisto, el que ha de hacer esta evaluación forense, esta evaluación social. Y creo que este tren no se nos podía ir al trabajo social, no se nos debería de ir al trabajo social.
y creo, bueno, estamos haciendo, me consta que hay compañeras desde distintas instituciones y demás que estamos moviendo el tema, bueno, de un poco poner encima de la mesa que, ¿no?, que tienen que ser dictámenes periciales, no informes sociales. Por eso digo que la ley 821 también es enhorabuena para nosotros como profesionales, ¿eh?, de dictamen pericial. Entonces, yo es lo que más destaco de estos procedimientos, aunque los procedimientos, tanto el de jurisdicción voluntaria como el contencioso, lo tenemos explicado de manera muy clara y muy amena, pero yo me quería centrar en esto porque me parece que es una novedad muy importante, ¿no? Entonces, dicho esto, nos vamos al capítulo 7, donde lo definimos, lo llamamos trabajo social forense, aportación a los procedimientos judiciales para la provisión de medidas de apoyo. ¿Y qué nos encontramos en este capítulo? Pues nos encontramos en este capítulo, pues, que es el trabajo social forense, ¿no? Un poquito de historia, que es el trabajo social forense, porque claro, todo el mundo le suena mucho lo de médico forense, psicólogo forense, y yo cuando doy las clases digo trabajadora social forense, me dicen, ¿ah? Un poco así como que todavía no nos suena mucho lo de trabajadoras sociales forenses. Pues sí, somos trabajadoras sociales forenses. Entonces nos encontramos con todas las variables, o sea, todo el proceso metodológico para hacer este dictamen pericial social de medidas de apoyo, todas las variables que tenemos que estudiar, todo el protocolo de evaluación forense. No entendemos hacer un dictamen pericial social, sino a través de un protocolo, que tal como lo define la RAE, es una secuencia detallada, porque el dictamen pericial tiene que tener calidad. ¿Por qué? Porque la calidad es lo que le va a dar la fuerza probatoria, teniendo en cuenta que esta prueba procedimental no es vinculante para su señoría, es decir, que la puede tener en cuenta o no. Entonces, mi experiencia me dice que un dictamen pericial, cuando tiene calidad, tiene fuerza probatoria. Entonces nosotros, humildemente, pues hemos querido aportar todo lo que sabemos de nuestra práctica diaria en las pericias en este capítulo. Y ya digo, lo que son el proceso metodológico, el protocolo de evaluación, las técnicas, los instrumentos, las variables. Y al final terminamos el capítulo con el melón, que aquí no vamos a abrir porque no es el contexto, pero creíamos que teníamos también que pronunciarnos, y nos hemos pronunciado, ¿no?, el dictamen pericial social versus el informe social. Y en el último punto de este capítulo damos nuestra opinión de lo que creemos que, y bueno, y ahí se queda. Y después estamos abiertas al feedback que nos podáis dar. ¿De acuerdo? La ley habla de pruebas preceptivas. El dictamen pericial social como prueba preceptiva. En algunos momentos del procedimiento, la prueba puede ser facultativa, pero concretamente la ley de enjuiciamiento, la ley de enjuiciamiento civil habla de prueba preceptiva en primera y segunda instancia. O sea, fijaros qué diferencia con la legislación anterior, que como digo, ni estábamos ni se nos esperaba, a que ahora en la ley 821 nuestro dictamen pericial social se convierte en preceptivo en estos procedimientos judiciales. ¿De acuerdo? Entonces me parece que es una buenísima noticia para el trabajo social. Capítulo 8. Aparece el ingreso no voluntario por razón de trastorno psíquico. Y dices, pero bueno, ¿cómo se ocurre poner este capítulo si la ley 821 ni la toca? Ni la ha tocado. Bueno, para ser honesta, hay un artículo, el 287, que establece cuáles son las circunstancias para las cuales un curador representativo tiene que pedir autorización judicial, y ahí lo menciona, pero dirigiéndose a la regulación que actualmente regula, vale la redundancia, el ingreso no voluntario por razón de trastorno psíquico en el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lleva sin tocarse 20 años. Y dices, pero bueno, ¿cómo se ocurre meter un capítulo de esto cuando estáis hablando de la Ley 821? Pues mirad, pues porque no hay ni una sola vez que se hable de apoyo, ni una sola vez que no se hable de las antiguas incapacitaciones, que no salga el ingreso voluntario, ni una sola vez, ni una. Porque a pesar de los años transcurridos sigue habiendo mucha inseguridad entre el colectivo de los trabajadores sociales de esto cómo se hace, esto cómo se enfoca, cómo se deja de hacer. Porque se siguen confundiendo ambas instituciones
y porque muchos profesionales, incluidos juristas, siguen refiriéndose a esto como si de una orden se tratara. Y es una autorización. Nosotros en mi trabajo es rara la semana que nos explicamos la diferencia entre una orden, entre una autorización y demás. Por eso decidimos incorporarlo tal cual recoge la ley en este momento, a sabiendas de que hay oídas de que se quiere modificar su regulación. Bueno, pues si se modifica, pues escribiremos otro libro. Entonces, mientras tanto, ¿qué hemos hecho? Pues sentíamos que debíamos de darle a los compañeros y compañeras una respuesta a este asunto tan complejo. Entonces, como en la fundación para la que yo trabajo ya habíamos hecho un estudio bastante interesante con una guía que todavía es vigente, porque guía sobre la modificación de la capacidad de obrar de las personas, claro, se actualizó cuando se cambió a la modificación de obrar en el año 9. Y entonces lo que hemos hecho ha sido trasladaros en ese libro lo que sigue siendo de válido en la guía para que se pueda uno tener una idea de qué va esto del ingreso involuntario por trastorno psíquico. Y además hemos incluido en anexo un modelo. En el 9, pues, ¿qué pasaba? Pues que la desjudicialización no significa que no podamos seguir acudiendo a los juzgados y acudiendo a fiscalía. De hecho, hablamos en el libro en algún momento, cuando corresponde, de las medidas cautelares. Sabemos que podemos pedir a la fiscalía que estudie la posibilidad de iniciar un procedimiento de revisión de medidas de apoyo. Pero es conveniente que sepamos discernir adecuadamente cuándo hemos de acudir verdaderamente a Fiscalía o a la autoridad judicial. Por esto que decía Pepa, porque se ha hecho un uso excesivo, abusivo y espúreo de la incapacitación, algunas veces como si de un instrumento más del trabajo social se tratase, ¿no? Entonces, en la Ley 821 lo que viene también es a recolocar a cada ámbito que asuma su competencia. Lo que pasa es que nosotros también somos conscientes de que no todas las personas con discapacidad son como los que aparecen los protagonistas de la película Campeones, que nosotros nos enfrentamos en muchas ocasiones a situaciones de complejidad enorme, y entonces ahí es donde queríamos ofreceros otras normas que os pueden ayudar en el abordaje de problemáticas sociales y sanitarias que los trabajadores sociales se pueden encontrar cada día. Por eso en este capítulo hacemos especial mención a que cuando nos encontremos ante estos supuestos complejos, lo importante es conocernos, coordinarnos y entre servicios y entidades, y sobre todo hablamos de la necesidad de protocolizar estas actuaciones. Y ya llegamos al capítulo 10, que como decíamos que el libro estaba estructurado en 10 capítulos, pues en este último capítulo nos pareció interesante el recoger algunas resoluciones judiciales que han tenido lugar a raíz de la entrada en vigor de la Ley 821. Bien, es verdad que no es una muestra significativa, ¿no? Porque solamente hemos recogido 6 entre autos y sentencia, ¿no? Pero nos parecía interesante porque nos podían ilustrar a nosotros como profesionales de por dónde van algunos juzgados, ¿no? Hay 2, 3, creo que son 3, 4 de primera instancia y dos de audiencias provinciales, ¿no? Insisto, que no son una muestra representativa, pero sí que es verdad que nos pueden dar ideas, ¿no?, de cómo su señoría, pues en el fallo establece, pues, los fundamentos de derecho, en fin, leerla entera y cómo establece los apoyos, qué tipo de apoyo. Entonces nos pueden ilustrar bastante, ¿no? Entonces nos pareció interesante recoger estos autos y sentencias que, ya digo, han tenido lugar después de la entrada en vigor de la Ley 821. Algunas son procedimientos iniciados de primera ya con la ley, y otras son revisiones de sentencias de las antiguas sentencias de incapacidad, que como sabemos, todas las sentencias que se han hecho
anterior a la ley tienen que ser revisadas. Entonces hemos intentado que en estas 6 pues haya un poquito de todo, sentencias nuevas y sentencias de revisión. Y son bastante interesantes, digo, ¿eh? Entonces nos pareció conveniente y porque ilustra, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando leo alguna sentencia o algún auto, lo que sea, pues a mí como que me aclara y a veces me da hasta pistas, ¿no? Me da pistas como perito de lo que yo tengo de lo que yo tengo que evaluar. ¿Eh? Digo, pues esta variable, pues, y me da muchas pistas. Entonces, vimos conveniente el introducir este capítulo, que sería el último, y ahora... Anexos. En esta línea de que sea un manual que ayude, que sirva, que sea útil para los compañeros, pues dijimos, vamos a meter algunos modelos. Es verdad que primero vais a encontrar 2 esquemas que explican de una manera muy sintética y muy visual los procedimientos judiciales. Y luego vais a encontrar 7 modelos de informes o solicitudes. 5 de esos modelos atañen directamente a los profesionales de trabajo social y 2 están pensados más por si lo piden los usuarios, el poder ofrecérselo también a ellos. Ya decimos que son modelos directamente relacionados cuando la práctica profesional va encaminada a la provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad que así lo necesiten. Y podemos destacar de los modelos, hay uno que es para poder que el trabajador social pueda comunicar al Ministerio Fiscal hechos que puedan ser determinantes de un inadecuado ejercicio de un apoyo. Es decir, nos vamos encaminando a una remoción del cargo para nombramiento de otra persona que lo ejerza un poquito mejor. También hemos incorporado otro modelo para comunicar al Ministerio Fiscal la necesidad de provisión de medidas de apoyo cuando detectemos efectivamente que existe esa necesidad. Y otro muy interesante que es el de adopción de medidas cautelares. También hay un modelo para eso. Y por supuesto, y como no, hay otro del dictamen pericial social para incluir en los procedimientos de provisión de medidas de apoyo, que es lo que nos deberían de pedir, porque así lo dice la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el 42, dice que tienen que incorporarse dictámenes periciales sociales en la solicitud de la provisión del apoyo. Explicamos cada apartado de ese dictamen pericial, así como las variables que hay que estudiar para mejor identificación y análisis de las necesidades. Y ahí insistimos muchísimo en la idea de que tienen que ser necesidades que, para ser cubiertas, se necesite de expresa intervención judicial. Que vayamos a juzgado o que toquemos la puerta del juzgado cuando de verdad sean necesidades que no puedan cubrirse de otra manera que no sea a través de una resolución judicial. Y luego pues terminamos con un glosario. Bueno, pues es evidente que hay multitud de diccionarios, de buenos diccionarios jurídicos y que ahora los navegadores de Internet te pueden dar solución. Pero nosotros, en esta línea de que sea útil, pues no estaba de más añadir un glosario para facilitar la lectura. Bueno, de este libro que por mi parte termino de presentar. Ahora Pepa va a exponer las conclusiones a las que hemos llegado y cerrar la exposición sobre el contenido. Yo reitero mi idea de que ojalá sea de utilidad y que nos motive pues, a un mayor compromiso con las personas que más necesitan de nuestro apoyo. Bueno, pues para no cansaros más, destacar los principios de la Ley de Autonomía y de desjudicialización y lo que supone de reto para nuestra práctica profesional, ¿no? Para los trabajadores y trabajadoras sociales, por lo que decíamos al principio, por lo que exige de cambio de mentalidad. Una mentalidad, bueno, pues para adaptarnos a esta nueva legislación y para poder dar respuesta dentro del marco de la Ley 821. ¿De acuerdo? Entonces, insisto en que es una ley que le da un espaldarazo importante, que nos sitúa en un lugar preferente al trabajo social en general y al trabajo social forense en particular, y que, bueno, y que no deberíamos de perder este tren. Reiterar nuevamente nuestro agradecimiento al Colegio de Trabajo Social de Málaga, y a las personas colaboradoras que nombramos al principio, a Cristóbal, a Isma, a Rocío, que han posibilitado también que este libro sea una realidad. Agradeceros vuestro acompañamiento nuevamente, también a las compañeras y compañeros que estén a través del programa de Team. Y bueno, nos hemos sentido arropadas, acogidas por amigos, familiares y la verdad que es muy agradable porque estamos
muy contenta con este libro. Bueno, esto no estaba en el guión, pero como de confianza, tú sabes cómo soy, Pepa, quiero dejarle a lo mejor 4 o 5 minutos por si alguien quiere aprovechar. Sí, sí, pero vale, dejar a Cristóbal vale. al final. Que lo va a dejar al final, castigado. Le voy a dejar, si él me lo permite, con la venia, ¿no? Con la venia. Sí, señor, con la bella, sí, con la bella señoría. Pues si alguna de las personas que estáis aquí acompañándonos, o incluso si las personas que están en el streaming quieren, no sé si se puede escribir una pregunta, pero adelante porque aprovechemos que Inmaculada y Pepa están aquí y le hagamos algunas preguntas. Si me dejáis, porque yo no lo he preguntado y esto ha sido confianza plena. Hombre, si nos ponen el compromiso, no te podemos decir que no. Un atropello. Un atropello. Un placer. Un placer. Yo sí quería preguntar. Cuando ha hablado alguno de vosotros, habéis hecho hincapié en dictámenes judiciales e informes sociales, ¿no? Entiendo yo que estáis abogando porque serían los dictámenes siempre periciales. Abogamos lo que dice la ley, dictamen pericial del ámbito social y nosotros entendemos que han de ser las trabajadoras y trabajadores sociales. Del ámbito judicial. No, la ley dice que su señoría se servirá, entre otras pruebas, de un dictamen pericial social, o sea, de un dictamen que tenemos que hacer los peritos sociales, en este caso los trabajadores y trabajadoras sociales. Pero de cualquier ámbito. No, cuando hablamos de dictamen pericial social, solamente hablamos de los peritos sociales, y los peritos sociales somos los trabajadores y trabajadoras sociales. Es como cuando hablamos de un perito médico, solamente son los médicos los que pueden hacer esas periciales. Digo, yo trabajo en salud mental, sí. Yo en ese caso sería el perito. No, ahí podríamos entrar lo de testigo perito y toda esa historia muy grande. No, los peritos solamente podemos ser los peritos judiciales, que son los compañeros y compañeras que están en los equipos técnicos de justicia, los peritos judiciales que podemos entrar en el juzgado a través de las listas que todos los años presentan nuestros colegios profesionales. Yo me inscribo en esa lista y me puede llamar juzgado para cualquier tipo de pericial. Y también estamos los peritos de parte. Yo, por ejemplo, llevo 17 años, 18 años trabajando solamente como peritos de parte. ¿Quiénes somos los peritos de parte? Los que solamente trabajamos cuando un abogado de manera particular nos llama. Entonces, para que yo aclare un poco, informe social desde el ámbito de la salud mental. Sí. Sería un informe social. No, sería perfectivo. No podría firmarlo como un pericial. No sería una pericial. No sería una pericial. No sería una pericial. Otra cosa es que su señoría te pueda solicitar a ti como profesional de ese contexto que te pida un informe social. Entonces, bueno, a su señoría entiendo que no se le puede decir que no, un requerimiento judicial, no. Entonces, tú haces un informe social, pero ese informe social no es un dictamen pericial. La metodología es distinta. De hecho, muchas veces cuando una psicóloga hace un informe que no es pericial, te pone una coletilla que dice, este informe no sé qué, no se puede considerar como una pericial porque no sé qué, en fin, hacen como una coletilla, ¿no? De hecho, nosotros en el modelo que ofrecemos como dictamen pericial social hemos puesto a pie de página diciendo que puede servir de orientación para aquellos profesionales a los que se les pida un informe social. Pero tendréis que advertir que no se ha usado ni la metodología ni la estructura de un dictamen pericial social. Otra cosa sería el testigo perito, ¿no? El testigo perito es, por ejemplo, a ver cómo lo explico rápido. Es que iba a poner un ejemplo, pero bueno, igual no. Cuando yo tengo que hacer informes, nos piden para. En las revisiones, por ejemplo, yo trabajo por una entidad prestadora de servicios de apoyo. A mí lo que me están pidiendo para las revisiones, que justamente para las revisiones no es preceptivo, pero ojalá que lo estén pidiendo, lo que me están pidiendo son informes sociales. Entonces yo le estoy haciendo informes sociales para esa revisión. Y cuando me llaman para ratificar en el juzgado ese informe, yo ratifico como testigo perito. Porque conoce el caso.
Claro, porque yo lo hago- conoce el caso, Yo lo hago testigo, desde ahí. Yo lo hago conoce, desde ahí. conoce el caso. Es como cuando le están, vamos a ver, si es que hay una laguna importante porque sale esta ley 821 pidiendo que en las solicitudes de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad se incorporen la solicitud, pero sale la ley, pero no se refuerzan los equipos de trabajo social de los juzgados, no se prevé. Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues, mi saludo a parchear, están pidiendo informes sociales a quién, a los que siempre recurren, a los servicios sociales comunitarios que están dando respuesta, porque son gente que van a dar respuesta, pero no es exactamente su campo. Yo tengo una opinión muy personal, de por qué, desde lo que puedo estar totalmente equivocada, como es lógico, de por qué desde muchos juzgados, no digo de todos, pero desde muchos juzgados, en vez de pedir dictámenes periciales a los peritos judiciales, porque el Colegio de Trabajo Social, todos los colegios mandan listas de peritos judiciales sociales a los juzgados. Yo creo que cuando en los juzgados escuchan trabajo social, nos identifican solo y exclusivamente con servicios sociales. Eso también. Entonces, ante ese desconocimiento de que nosotros también, porque por ejemplo yo recuerdo una vez en una webinar, en fin, porque decía una compañera, es que quien tienen que hacer estos informes son las trabajadoras sociales. Digo, sin ninguna duda, pero es que las trabajadoras sociales también hacemos como peritos. Porque ellas defendían un poco que fueran los servicios sociales los que hicieran estos informes. Y uno de los argumentos que daban era que tenían que ser las trabajadoras sociales. Yo decía, pero es que en eso creo que estamos de acuerdo. Pero es que las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales también ejercemos como peritos. En este caso, como peritos sociales. Entonces, mi hipótesis es que cuando hablan de trabajo social en los juzgados, pues nos identifican con servicios sociales. Digo que puedo estar perfectamente equivocada, ¿no? Pero... Y hay veces que te lo confirman, ¿no? Claro, y aquí yo podía poner montones de ejemplos de que no nos conocen como peritos. De hecho, los letrados de Administración de Justicia están admitiendo solicitudes de provisión de medidas de apoyo sin que vaya el dictamen pericial social. Lo admiten. ¿Qué es lo que hacen? Que, como no va incorporado en la solicitud, lo tienen que pedir a alguien. ¿A quién se lo piden? A los que conocemos. A los servicios sociales comunitarios. A la compañía de Nigeria. Es que yo no la había visto. No la había visto. No sé si la ley contempla las personas con discapacidad que están en su casa, que no se hace cargo ni la familia, ni ninguna institución, ni nada, están abandonados. Y por su propia discapacidad no salen al sistema. Entonces, nosotros estamos en medio de que no, tú no puedes tramitarle la documentación porque si no eres como si fuera su nombre y claro, y yo tengo no sé cómo explicar. ¿Contempla la ley ese tipo de personas que está totalmente aislada, que no tiene ningún apoyo, ya que es una ley de apoyos? Pues claro que lo contempla, claro. Habrá que proveerle de apoyo si no los tiene. Si no hay un guardador de hecho, que si la persona no tiene capacidad para decidir voy a hacer una provisión voluntaria de apoyo, de irse a un notario y demás, que eso exige, bueno, pues una serie de condiciones. Si la persona no tiene un guardador de hecho, no tiene un vecino, un amigo o alguien que le pueda echar una mano, pues habrá que buscar otra alternativa legal. A lo mejor es ahí cuando sí, de verdad, hay que llamar a la puerta del juzgado a proveer de apoyo. Pero proveer de apoyos judiciales, es decir, que lo que tenemos que discernir con total claridad es que cuando yo toco la puerta de un fiscal o toco la puerta de un juez, es porque antes el sistema de servicios sociales y el sistema sanitario no pueden hacerlo. Lo que pasa es que cuantísimas veces se escudan en la falta de recursos para ir a la puerta de un juez. Directamente. Y otra cosa, Loli, que de nosotros, vamos, pero eso yo creo que huelga que lo diga, ¿no? La obligación que tenemos de poner en conocimiento de Fiscalía la situación de desprotección o de riesgo que pueda estar sufriendo una persona con discapacidad. Y ahí no podemos inhibirnos. Pero lo que pasa es que en ese caso sería servicios sociales que lo harían. Sí, pero eso es distinto, Loli, a lo que estamos hablando de hacer un dictamen pericial. Una cosa es que yo, como profesional de los servicios sociales, detecte una situación de riesgo y, vamos, es obvio que no puedo inhibirme, vamos, eso yo creo que todo el mundo lo tenemos claro, porque es una obligación legal, ¿no?
Claro, pero muchas veces se inhiben, yo creo que se inhiben, pero ¿sabes por qué? Pero no vamos a entrar en ese debate. No vamos a entrar en ese debate, pero la cuestión de que la persona con discapacidad no quiera que yo le ayude no es razón para que yo me inhiba, porque yo tengo obligación legal de poner en conocimiento de Fiscalía la situación de riesgo de esa persona. Y ya que Fiscalía, o su señoría, o quien sea, en este caso, decida. Yo ya me retiro. ¿Por qué nos inhibimos muchas veces las profesionales y los profesionales del trabajo social? Pues yo creo que muchas veces por la falta de formación que tenemos en este campo. Como no sabemos más, pasa como por ejemplo con el tema de la violencia de género. Cuando damos talleres de formación a profesionales, sanitarios, ¿por qué se inhiben? No se inhiben ni por mala fe ni por nada. Se inhiben por falta de formación, porque no saben qué hacer con esa situación. Entonces, como no sé qué hacer, pues como me hago un poco... No mire usted. Por eso, vamos, los servicios sociales no pueden estar especializados en todo, pero hay cuestiones básicas que cualquier profesional, trabaje donde trabaje, tiene que tenerlo claro, que es la obligación legal que tenemos de poner en conocimiento de Fiscalía una situación de riesgo de las personas con discapacidad. Lo que pasa es que esto ya pasa por tener formación, porque antes con los procedimientos de incapacitación era sota, caballo y rey, o sea, el instrumento ya había te incapacito total o parcialmente. Se han acabado ya con la ley 821 esos informes sociales que decían lo que comunica Fiscalía a los efectos oportunos. A los efectos oportunos no. Tú que eres profesional de trabajo social, tú que has detectado la necesidad y tú que crees que no se puede abordar ni desde los servicios sociales sanitarios ni de tal, ahí entonces es cuando le tienes que decir al juez lo que necesita. Los jueces y los fiscales son muy listos y saben de lo suyo. Y yo muchas veces le digo a nuestras compañeras, digo, la autoridad la tienen ellos y ellas, pero tú tienes la sabiduría de saber qué es lo que está pasando en esa casa, pero tienes que tener la formación suficiente para saber cómo transmitírselo. Porque claro, yo no puedo decirle a su señoría, oiga, déjeme entrar en el domicilio si yo no le explico por qué y para qué. ¿No? ¿Esto? Sí. No vaya a decir que Grito va a los niños. ¿Que me ha oído? No vaya a decir Grito va de buenos niñas. Yo en principio daros la enhorabuena. Gracias, la verdad compañera. es que como perito social creo que es muy importante que los peritos escribamos sobre lo que hacemos. Así que enhorabuena porque sé que no es una tarea fácil también. Y nada, simplemente apoyar lo que estáis diciendo y que también celebro que en vuestro anexo hayáis puesto debajo la coletilla, porque ya muchos compañeros y compañeras, tanto de servicios sociales como de salud, lo están haciendo, se están negando o están diciendo, mire usted, su señoría, que esto no es una petición, por lo cual usted no me puede citar como perito, en todo caso me tendría que llegar a citar como testigo perito. Es decir, que las compañeras de servicios sociales y de salud sepan que tienen esa posibilidad. Obviamente hacer ese informe social porque no se pueden negar, pero diciendo y exponiendo que no es pertinente en cuanto a ley. Entonces, Lo que pasa es que, claro, que corremos riesgo que su señoría, al no tener otra prueba procedimental de este tipo, utilice ese informe social como un dictamen pericial. claro, Pero bueno, sí, por lo menos ya, ya se le está poniendo. sí, por lo menos se está dejando constancia, ¿no? Mira, quería saber, se ha hablado de cómo está la realidad ahora mismo de la ley, ¿no? Y a la hora de pedir esos informes periciales, pues en realidad se está pidiendo la galería que se sepa los servicios sociales comunitarios y vosotras de luego abogáis porque sean informes periciales. Entonces, lo que yo quería saber de lo que ustedes sepáis, tanto a nivel de los colegios o a nivel de político o lo que sea, qué se está haciendo qué se está moviendo para que eso vaya cambiando, porque en España siempre pasa igual, que se aprueban leyes muy bonitas, muy preciosas, pero que no se ponen los medios o se tardan años y años y años y mientras tanto es un descafeinado ahí de la ley total. Entonces, ¿qué se está haciendo, si se sabe a nivel profesional de lo que es los trabajadores sociales o a nivel político que se ve si el movimiento de cambiar la... Yo sé que hay algunas iniciativas. Aquí hay una compañera de la Asociación Nacional de Peritaje Social
nosotros desde la Comisión de Ejercicio Libre del colegio, que queremos hacer también, reunirnos con el colegio y presentarle un poco el plan de trabajo para, bueno, poner un poco diciendo, bueno, señores, que tenemos que defender los dictámenes periciales, ¿no? Esas son las iniciativas que yo conozco así a grosso modo. No digo que no haya más, pero yo no las conozco todas, las de la compañera Anaí y nosotros desde la Comisión de Ejercicio Libre o otras veces que hemos tenido reuniones con otros compañeros y compañeras, y bueno, desde esta pequeña parcela pues estamos intentando aunar esfuerzos y hacer esa, hombre, no quiero decir denuncia, pero ese conocimiento, ¿no?, de lo que nosotros pensamos y defendemos. Esas son un poco las iniciativas que yo conozco, insisto, no digo que no haya otras, pero que no las conocemos. Además, la oportunidad que tú hablas, que tú supones para el trabajo social, a mí no me cabe duda. Es interesantísima. Yo creo que tiene un riesgo muy grande porque ahora mismo los servicios sociales comunitarios están muy desbordados y entonces el producto que puedan dar de lo que está pidiendo la justicia a lo que haría falta. Y sobre todo, compañera, porque todo esto redunda en beneficio de las personas con discapacidad. Ya no es cuestión de que los servicios sociales sean mejores, nosotros los peritos no, mejores que los servicios mejores que... No. Vamos a dejarnos de ese debate estéril. Todo redunda en beneficio de las personas con discapacidad. Con perjuicio, claro. Porque, claro, proponer unas medidas... Bien, es verdad que las medidas de apoyo se pueden revisar cuando dice la ley o en cualquier momento. Pero si hacemos un informe social o un dictamen pericial sin información adecuada, lo hacemos y su señoría nos hace caso, pues bueno, igual ese informe no está bien, esas medidas no son adecuadas, no son necesarias, no son proporcionales y eso afecta la vida de las personas con discapacidad, que al fin y al cabo son las personas receptoras de nuestro trabajo, ¿no? Y son por las que tenemos que velar. Ese será el resumen. Bueno, pues ahora creo que al final ha venido bien que esperemos que Cristóbal, de hecho espera mucho a lo mejor. No, pero ahora ya con alusiones, creo que... Respecto a las alusiones, no volvemos a hacer. Tenemos que aprovechar que él está aquí. ¿Te quieres sentar, Cristóbal? No, aquí mismo, si no hay problema. Pero a lo mejor tenéis que contar un poquito más para que Cristóbal se le vea un poco... Para que me vean careto, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Agradezco al Colegio de Trabajadores Sociales de Málaga su invitación a participar en este acto, lo que hago extensivo a la autora del libro. Y aunque yo digo muchas cosas en el prólogo de lo básico que puedo decir ahora, voy a decir ahora unas cuantas y luego me vais a permitir, aunque sea 5 minutitos más, porque han salido muchos temas en el que se me ha requerido, no se me ha llamado, pues habéis invocado a Satanás. Vale. Desde que yo empecé a llevar este tipo de temas, hace ya casi 35 años, parece que fue ayer, siempre he tenido una verdadera obsesión con las trabajadoras sociales. Y digo trabajadoras porque el 90% eran mujeres. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho lo mismo, sobre todo los comunitarios, que eran los primeros con los que teníamos contacto. Los peritos judiciales, sociales llegaron mucho después. Sobre todo con los comunitarios. Yo siempre he dicho que son como la legión. Los primeros en el avance y los últimos en la retirada. Eran los brazos y los ojos de los juzgados y de la fiscalía. La fiscalía no podía detectar, ni los juzgados podían detectar situaciones de conflicto, situaciones de abandono, situaciones si no eran a través de los trabajadores sociales comunitarios, que eran los que nos enviaban los informes sociales en que nos contaban esta persona, como ella decía, es una obligación, esta persona se encuentra en esta situación de abandono, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo venía la segunda parte. Es que después los que debían ejecutar las actuaciones que se debían realizar eran también, a su vez, los servicios sociales comunitarios. Sobre esto puedo contar miles de anécdotas. Cuando hablo de servicios sociales comunitarios, hablo también de determinados servicios sociales especializados, como por ejemplo, hablaba ayer los de salud mental, que indudablemente tienen un perfil que tienen una situación. O sea, que era fundamental ese sistema. Entonces, siempre mi preocupación ha sido
y bueno, no hay aquí ninguna de esas, nada más que Inmaculada, siempre ha sido estar disponible siempre para las trabajadoras sociales, para sus consultas, para sus cuestionamientos, porque al fin y al cabo eran luego mis brazos en el lugar, mis manos en el lugar. Yo no podía hacer. Yo llegué solamente una anécdota rápidamente a Jaén cuando se conducían a los enfermos mentales al hospital en una situación de crisis, esposados en los coches de la Guardia Civil. Eso era lo que teníamos. Eso era lo que teníamos. Eso había que acabar con ello. ¿Y cómo se acababa? Teniendo un apoyo que no fueran los cuarteles de la Guardia Civil en la radioterapia. Eso era mi obsesión. Desde entonces siempre he estado o he procurado estar en contacto con los trabajadores sociales comunitarios especializados en salud mental y, bueno, buscando los mecanismos de la ley que luego hablaré un poquito. Pero es que luego vino la segunda parte, que era la formación. Aquí también se ha hablado del tema de la formación. Me vaya a perdonar, pero como los colegios no se pongan las pilas, la formación universitaria que se da a las trabajadoras sociales sobre materia de discapacidad es cero patatero, por no decir menos cero. Yo tuve 22 años de profesor de Derecho Civil. Mi departamento tuvo la osadía de proponer una asignatura de configuración específica, todavía tengo por ahí los informes que se hicieron en aquel momento, sobre atención a las personas con discapacidad, orientada fundamentalmente a trabajadores sociales, pero también que estuviera abierto para otras personas. El mayor enemigo, y puedo decir nombre y apellido, eran las entidades que en aquel momento gobernaban en la Universidad de Jaén, la Escuela de Trabajo Social. Esto no servía para nada. No servía para nada. ¿Para qué les interesa? Porque no servía para nada. Eso sí, vamos a hacer una asignatura de Derecho Penitenciario, pero ¿cuántos tienen relación con el Derecho Penitenciario? Me acuerdo de un estudio que se hizo en Madrid que decía que el 80% de las actuaciones de los trabajadores sociales comunitarios en temas de derecho eran de derecho de familia. Y de ese 80%, el 70% era de personas con discapacidad. Si hay aquí comunitarias que piensen lo que tienen alrededor, las situaciones que tienen. Bueno, pues no hubo manera de convencer a la que entonces era, que una, no voy a decir el nombre, pero seguro que si lo digo la conocéis porque es una de las prebostes del trabajo social en nuestro país. Tratar de convencer a aquella mujer era imposible. Aquello no. Estábamos en la lucha entre los... Inmaculada sabe, porque poco eso también coincide, que mi obsesión cuando empieza a funcionar la fundación, entonces, que de tutela, era que dedicáramos formación. Se hicieron no sé cuántas jornadas, 10 jornadas. Que hiciéramos formación para dirigir a trabajadoras sociales porque no había ese tipo de formación. Luego, para mí la formación era fundamental. Después vino la guía, que era una forma de trasladar la formación. Para mí la formación era fundamental. La universidad sigue siendo cero patatero. No lo sé por qué, que no sé qué si es el que no interesa mucho a las personas con discapacidad y así es, u otra cosa que el hecho que sigue siendo cero. Y entonces los colegios son los que deben plantar esa formación que se está planteando. Luego, para mí era fundamental la formación, era fundamental los trabajadores y trabajadoras sociales y era fundamental la formación de estas personas. Entonces ahora, ya podéis ver la importancia que para mí tiene un libro como este. El que se haya llevado un libro como este a la imprenta. Además, con personas con una experiencia, no son teorías. Puede ser en algunos momentos decir, pues mira, pues no estamos de acuerdo con esto, pero no son teorías, son realidades, son el día a día. A Pepa la conozco menos, pero Inmaculada la conozco desde que sacó los dientes, casi como primicia. Es decir, Inmaculada un día le nombran allí de la Fundación Gérense de Tutela y aparece en mi despacho sin saber de qué iba este tema. Después me engañó porque tenía algún curso de derecho hecho.
¿Eh? Me acuerdo, hoy me decía en el coche, digo, hija mía, pues esto te voy a contarlo yo. Yo le di unos apuntes, un montón de folios donde yo tenía todas mis reflexiones y mi historia, porque yo llegué a un momento que como esto cada momento era distinto, pero los asuntos se repetían, pero de un año a otro se olvidaban. Yo tomé la costumbre de que lo escribía. Incluso con eso saqué algún libro, porque yo esto me acuerdo yo que pasó en tal momento, y buscaba y encontraba la solución que le habíamos dado y que había funcionado, ¿no? Pues ese libro, yo se los apunto, se los paso a Inmaculada, y hoy en el coche me decía, mira, he tenido que tirar, no sé si es este verano, he hecho limpia. Digo, pues una de las pocas cosas que he conservado son tus apuntes. Y obsoletos totales. Obsoletos totales, porque pero, claro, empezamos a trabajar la guía, empieza a trabajar, a tener, bueno, sé que Pepa tiene una gran capacidad formativa y tiene una experiencia formativa, pero yo a Inmaculada la he visto. Muchas veces hemos hecho parejas de hecho en los cursos, la edad a limón, pero es que además la he visto trabajar, la he visto escribir, la he visto preocuparse, la he visto decirme cosas a la cara, así, ¡pum! Y yo decía, bueno, pero vamos a ver cómo va el tema. Que ella, junto con Pepa, se hayan planteado llevar esto adelante, para mí es una tremenda satisfacción. Porque va dirigido a un sector que es fundamental en el trabajo con las personas con handicap. Es fundamental. Y ahora me voy a permitir 3 minutos más para una serie de cosas que han ido saliendo, a ver si me acuerdo de todas o de casi todas, pero ya voy a dar mi opinión. Ha dicho Pepa, habrá muchas, es la primera, dice, habrá muchos casos en que se habrá modificado, se habrá incapacitado a personas de forma desproporcionada, sin necesidad. Bueno, vamos, podíamos llenar varios estadios de fútbol uno detrás de otro, nada más que en la provincia de Jaén. No me he equivocado, ¿no? No, Jaén. Acuérdate que me riñan mi cara. Ella, Inmaculada, siempre dice lo mismo. Estábamos acostumbrados, esperemos que eso desaparezca, a matar moscas a cañonazos. ¿Verdad? Y las moscas no se matan a cañonazos. Estábamos acostumbrados que cuando había un problema social al que no podíamos llegar por problemas de falta de medios, automáticamente lo judicializaban. Y el problema era de tenía dos variantes. Una, hacíamos funcionar a la Administración de Justicia. 2, no solucionábamos nada. El problema seguía existiendo. Porque yo decía siempre lo mismo. Sí, vale. Tú tienes esta persona que se distorsiona en el pueblo porque tiene una enfermedad mental, porque la gente está preocupada por ella porque vive en unas condiciones, el alcalde te presiona, vamos a modificar la capacidad. ¿Y eso de qué nos sirve? Va a seguir en su casa, va a seguir en tu pueblo, va a seguir armando distorsiones en tu pueblo. Con una salvedad que a lo mejor lo asignan a un familiar o lo asignan a la Fundación General de Tutela y tenía que hacer rendiciones de cuentas y hacer una serie de gestiones que a lo mejor debería haberse dedicado a otra cosa. Un ejemplo, en un caso que además yo no sé, yo creo que es más recordar. Compañeras vuestras de un pueblo, una chiquita que había estado acogida por la Junta, que cuando cumple 18 años se va. Y es una chiquita, primero que los padres no la reciben, no sé si te acuerdas de la chiquita esta, no la reciben, y entonces empieza a relacionarse con señores mayores que le dejan vivir en un garaje, que le dejan vivir en una... La obsesión del equipo de trabajo social de allí era terrible. Bueno, pues esta chiquita, que además me escribió varias cartas, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Diciendo que si se la llevaba a un centro que se abría las venas, que se mataba. Pero es que no era un perfil de centro. El problema de esta chiquita es darle una solución habitacional, que tuviera un sitio donde vivir. Y se acababan esas cuestiones morales de que se va con viejo. Eso había que eliminarlo. Falta de medios. Indudablemente. El gran problema por ello lo han dicho. Vamos a ver, es que tal, es que no. Si no tenemos medios en la Administración de Justicia, y ahí venía mi obsesión de los informes sociales de hace 20 años, 25 años. ¿Por qué? Porque para nosotros la
modificación de la capacidad, la falta de capacidad. Las necesidades de apoyo era algo que estaba en el terreno. Ahora dice la Convención. La discapacidad es un concepto que tiene que ponerse en relación con el entorno. ¿Y quién me cuenta a mí lo que es el entorno? El médico forense, que me dice, tiene una esquizofrenia y la esquizofrenia le limita tal. No, a mí el único profesional que puede contarme cuál es el entorno en el que vive esta persona es el trabajador social. Si es que no hay más ni menos. Entonces yo decía, tenemos que tener un proceso, un informe social en todas las modificaciones de la capacidad para poder hacer el traje a medida. Porque si no lo que conseguíamos es que decíamos, ¿tiene Alzheimer? Modificación de la capacidad porque no sabe. Porque esta persona está, esto daría mucho hablar y no voy a insistir en ello. Pero era fundamental ese planteamiento de medios. Actualmente la ley, pues pone en la marcha la ley es muy buena, hemos peleado mucho por ella, podía haber sido mejor, como todo en esta vida, pero la ley a veces no se da cuenta que, o el legislador, que las leyes tienen que tener, eso de hacer leyes a coste cero, eso no funciona. Ahora las leyes se hacen, ni siquiera hacen un informe económico. Antes se hacían las leyes con un informe económico de lo que iba a costar poner en marcha esto. Ahora se hace sin informe económico. Pusieron informe económico, hicieron, sí, pues sea también. Incluyeron los periciales y todo eso. ¿No? Bueno. Es que ella es la que más sabe del área. Total, que antes se hacía así, pero no se plantean, no llegan a llevar adelante ese tipo de cosas. Y entonces eso crea un problema de medio importantísimo que hace que la ley no funcione. Si como ocurre, por ejemplo, en Andalucía, y ya con esto termino, de verdad, no existe una entidad pública que en el respectivo territorio, entidad pública, que dice pública, no dice privada, ni entidades de conciertos, entidad pública que en el respectivo territorio tenga encomendada la protección de personas con discapacidad, que es la que debe realizar determinados informes. Y Andalucía no entra en plantearse ni siquiera, como decía Machado aquello, ni pensar en que pensar deben crearlo. O sea, ¿no? Todavía están en el periodo 1. Pues indudablemente no vamos. Los juzgados están intentando llevar adelante las cosas como pueden. Yo, de verdad, que además he impulsado que los juzgados acepten los escritos sin informe social, sin pericial social, porque para las familias, y no hay que olvidar que muchas veces en estos sectores también hay mucha pobreza, mucha falta de habilidades sociales, a las familias les resulta muy, muy difícil acceder a eso. Como mucho un informe social, si hay antecedentes y si cuentan con una cierta de consentimiento por parte de la persona afectada, porque si no pueden alegar protección de datos. Y eso hace que las familias no puedan llegar a eso. Hay provincias en que están rechazándose los escritos porque las familias no traen el correspondiente dictamen pericial. Lo rechazan. Simplemente no lo aceptan. ¿Cuál es la solución que se está haciendo? Pues a través del fiscal, como el fiscal parece que tienen eso, pero mañana no puede decir el juez, no, usted me trae el dictamen pericial, búsquese la vida. Y digo yo, ¿cómo me hago yo el dictamen pericial? Es decir, como lo han hecho así, yo prefiero que lo admitan, que es lo que yo he procurado con la secretaria, con la entrada de Administración de Justicia, la entrada de Administración de Justicia que tal, que lo admitan sin informe y que luego ya buscaremos el informe como sea. Al final, ¿qué pasa? Que lo único que disponemos son de los trabajadores sociales comunitarios. Y al final, ¿qué pasa? Que los trabajadores sociales comunitarios lo que pueden, deben y saben hacer perfectamente son informes sociales, no periciales. Ante eso, el juez luego valora como quiere, porque la valoración de la prueba es judicial. Lo valora como cree conveniente. Y además nos dan muchos datos, nos dan muchos datos. Luego lo que hay que buscar es mecanismos que permitan que los dictámenes periciales estén dentro, por ejemplo, de una justicia gratuita, que además en los procedimientos de provisión de apoyo no hay en la parte de jurisdicción voluntaria, no se lo han planteado.
por ejemplo, que existan medios públicos que puedan acceder las personas a llevar adelante eso, que haya los organismos que lo realizan, etcétera, etcétera. Y para eso hace falta una reflexión que se hace desde libros como este, que se hace desde los colegios, que se hace desde la fiscalía, que se hace desde la gente. Todo lo que suponga aportar un grano más, y más de un grano de la entidad del libro, que hoy han presentado aquí las compañeras Pepa e Inmaculada, es algo que merece una bienvenida. Y yo de verdad estoy muy satisfecho de, siquiera con el prólogo, siquiera con la carta de presentación y siquiera con la participación en este acto, haber participado en este proyecto. ¿Vale? Muchas gracias. Las gracias son nuestras también, Cristóbal, agradecer a Inmaculada y a Pepa que hoy estemos aquí presentando este libro en tan poquito tiempo. No me acuerdo de tu llamada, Pepa, pero creo que ha pasado muy poco tiempo, se me ha hecho muy corta. Bueno, sí, La espera. llevamos un año escribiéndolo. A ti te está hecho corto. Y sobre todo también dar las gracias a todas las personas que nos hayan acompañado. Y no me quiero reiterar mucho, pero sobre todo agradeceros que habéis sintetizado, como decía Cristóbal, vuestro día a día aquí, y seguro que nos va a valer a muchos y a muchas en nuestro día a día, o eso es lo que creo que esperamos todas las partes. Agradecer a las personas que han colaborado como Cristóbal, Rocío, es que no me quiero olvidar de nadie, por eso no las Inmaculada. Sánchez Frías. Y sobre todo reiterarme que este colegio siempre tiene las puertas abiertas a que profesionales, ya sean colegiados nuestros o no colegiados nuestros, pues puedan editar sus libros. Esa es una tarea que yo me he propuesto y que invito a todas las personas que estáis aquí, o si conocéis a otros profesionales, que se lo digáis, porque el colegio siempre estará abierto a que podamos editar libros, porque eso va a redundar en la visibilidad, sobre todo, de nuestra profesión y de que nuestra profesión siga creciendo. Estas son las palabras que siempre me gusta terminar, porque para eso estamos aquí, para que la profesión siga. Creo que hay una. Que hay una persona que creo que ha preguntado algo por ahí. ¿Por el chat? Lo podemos ver. No lo entiendo muy bien. Y aparte con esta gafa no veo. Así que Ahí no lo ves. Yo es que no veo con esta gafa. No veo nada con esta gafa. A ver, aquí. Yo no veo. He levantado la mano. María Ruiz Matulena. Pues tenemos que pedirle a María que nos haga la pregunta por escrito, creo. Por eso no. María, si nos escucha, haznos la pregunta por el chat. Porque como no podéis participar directamente, haznos la pregunta por el chat y te leemos, ¿vale? Sí, porque está en el estilo que no. Que está escribiendo a ver. Que se ve ahí. Sin duda, claro. Que dice la compañera María que además de formación haría falta sensibilización, ¿no? Sensibilizar. Y por supuesto, sin duda, claro. Y tomar conciencia, claro. La formación, yo, por experiencia propia en este tema y en otros temas, la formación también te posibilita que te sensibilices, ¿no? La sensibilización, yo creo que también va unido, ¿no? Se refiere más a una sensibilización social de la gente. Y eso es evidente que tiene que ser así. De todas maneras, bueno, yo creo que el mundo de la discapacidad está cada vez son más, o somos más, las personas que pueden tener alguna discapacidad. Yo digo siempre que la sensibilización, por desgracia, va a llegar cuando lo que se haga uno lo piense como algo que le beneficia. Por ejemplo, los problemas que se plantean en las rampas en las entidades de vecinos, ¿cómo hacemos las rampas? Esos problemas se solucionan cuando uno se da cuenta que se puede partir la pierna, o cuando una piensa que puede tener 2 hijos y tener que llevar un tanque de esos que llevan con los mellizos, con los trillizos. Entonces, cuando uno se da cuenta que eso vale. Entonces, cuando todos pensemos
que todo eso beneficia a todos, yo creo que muchos elementos de la sensibilización va a ir adelante. Bueno, creo que damos por finalizado y agradecer también a la gente que estaba en streaming y para ellos lo siento mucho, pero no van a poder probar el ágape y seguir y creo que por hacer un poco de gracia, las autoras han venido a vender su libro, así que yo lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Bien.